La mañana comenzó tranquila en la casa de Daniel y Emily, en un vecindario silencioso donde las calles todavía estaban medio vacías y el aire fresco entraba por las ventanas abiertas. Emily se preparaba para ir al trabajo como siempre, moviéndose con rapidez entre la cocina y la sala mientras revisaba su teléfono y terminaba su café. Daniel la observaba desde la mesa con una sonrisa tranquila, acostumbrado a esa rutina diaria que había formado parte de su vida durante años. Antes de salir, Emily se acercó, le dio un beso corto en la mejilla y le dijo que tendría un día largo en la oficina, pero que volvería temprano si todo salía bien. Daniel le deseó suerte y la vio salir por la puerta principal, escuchando cómo su coche se alejaba lentamente por la calle. La casa quedó en silencio. Daniel pensó en aprovechar la mañana para adelantar algunos trabajos desde su computadora, pero antes decidió prepararse otra taza de café. Mientras lo hacía, recordó que Margaret, la madre de Emily, estaba viviendo con ellos temporalmente. Su casa estaba en remodelación y por eso se quedaría unas semanas. Margaret siempre había sido amable con Daniel, pero su relación era más bien formal. Se respetaban mucho, aunque rara vez hablaban de cosas personales. Daniel supuso que ella todavía estaba descansando en la habitación de invitados, así que intentó no hacer ruido. Sin embargo, unos minutos después, escuchó pasos suaves acercándose por el pasillo. Margaret apareció en la cocina con una expresión calmada y un pequeño gesto de saludo. Llevaba una bata ligera y su cabello gris estaba cuidadosamente peinado, como si siempre estuviera preparada para el día. Daniel la saludó con cortesía y le ofreció café. Ella aceptó con una sonrisa agradecida y se sentó frente a él en la mesa. Durante unos momentos hablaron de cosas simples: el clima, las noticias del barrio y los planes de la semana. Pero Daniel notó algo diferente en el comportamiento de Margaret. Ella parecía estar pensando en algo importante. Sus ojos miraban la taza de café como si buscara las palabras correctas. Finalmente levantó la mirada y respiró profundamente antes de hablar. Con una voz tranquila pero seria, Margaret le dijo que quería pedirle un pequeño favor. Daniel levantó las cejas con curiosidad. Margaret explicó que no quería que él pensara mal de su petición, pero que sentía la necesidad de hablar con alguien esa mañana. Luego dijo algo que Daniel no esperaba. Le pidió que pasara el día con ella, caminando por el parque del barrio y conversando un poco. Daniel se quedó en silencio por un segundo. No era una petición escandalosa, pero sí bastante inesperada. Nunca habían salido juntos a caminar ni habían pasado tiempo solos de esa manera. Daniel preguntó si todo estaba bien y Margaret respondió con una sonrisa suave. Dijo que sí, que todo estaba bien, pero que a veces una persona necesita salir, respirar aire fresco y tener una conversación sincera con alguien que esté dispuesto a escuchar. Daniel pensó por un momento. Tenía trabajo que hacer, pero también sentía curiosidad por lo que Margaret quería decir realmente. Ella siempre había sido una mujer reservada, así que el simple hecho de que hiciera esa petición significaba que algo importante estaba en su mente. Margaret continuó hablando con calma, explicando que los últimos meses habían sido un poco extraños para ella. La remodelación de su casa, el cambio temporal de rutina y el tiempo que había pasado sola la habían hecho pensar mucho en su vida. Dijo que cuando una persona llega a cierta etapa, empieza a mirar el pasado con más atención y a preguntarse si realmente ha aprovechado los momentos importantes. Daniel escuchaba con respeto, intentando comprender lo que ella quería expresar. Margaret no parecía triste, pero sí reflexiva, como alguien que estaba revisando recuerdos guardados durante mucho tiempo. Daniel finalmente aceptó su invitación para caminar. No veía ningún problema en acompañarla al parque por un rato, y además sentía que quizás ella necesitaba ese momento de conversación. Margaret pareció aliviada cuando él dijo que sí. Terminó su café con una expresión más tranquila y se levantó para prepararse. Daniel fue a buscar su chaqueta ligera mientras pensaba en lo curioso que era todo aquello. Nunca imaginó que su día comenzaría con un paseo inesperado con su suegra. Mientras esperaban junto a la puerta, Margaret miró alrededor de la casa con una pequeña sonrisa y comentó que Emily había construido un hogar muy cálido junto a Daniel. Aquellas palabras hicieron que Daniel se sintiera orgulloso, pero también un poco pensativo. Cuando finalmente salieron de la casa, el sol ya iluminaba completamente la calle. El vecindario estaba despertando lentamente. Algunos vecinos caminaban hacia sus autos y otros sacaban a pasear a sus perros.
Daniel y Margaret comenzaron a caminar en dirección al parque que estaba a unas pocas calles de distancia. Al principio, el ambiente entre ellos era tranquilo y un poco reservado, pero Daniel tenía la sensación de que algo importante estaba por ser dicho. Margaret caminaba con calma, observando los árboles y las casas como si cada detalle tuviera un significado especial. Daniel no sabía exactamente por qué había aceptado aquella extraña petición, pero en su interior sentía que ese paseo no sería un momento cualquiera. Había algo en la forma en que Margaret había pedido su compañía que parecía sincero y necesario. Y mientras ambos avanzaban por la calle bajo la luz de la mañana, Daniel empezaba a comprender que ese simple paseo podría revelar historias, emociones y recuerdos que él nunca había imaginado escuchar. Lo que todavía no sabía era que aquella conversación, que apenas estaba comenzando, cambiaría su forma de ver su matrimonio, su vida diaria y el valor de las pequeñas conversaciones que muchas veces las personas dejan pasar sin darse cuenta. El parque del vecindario estaba lleno de luz cuando Daniel y Margaret llegaron. Los árboles altos dejaban pasar el sol entre sus ramas y el aire de la mañana era fresco y tranquilo. Algunas personas corrían por el sendero y otras caminaban con sus perros, pero el lugar seguía siendo calmado. Daniel y Margaret comenzaron a caminar despacio por un camino rodeado de césped verde. Al principio la conversación fue sencilla. Hablaron del clima, de cómo el parque había cambiado con los años y de lo agradable que era salir temprano antes de que el lugar se llenara de gente. Daniel pensó que tal vez la caminata solo sería eso, un paseo corto y tranquilo, pero después de unos minutos Margaret comenzó a hablar de cosas más personales. Contó que cuando era joven solía caminar mucho en parques como ese. Dijo que en ese tiempo la vida parecía más simple y que cada día estaba lleno de sueños nuevos. Daniel escuchaba con atención mientras ella hablaba con una mezcla de calma y nostalgia. Margaret explicó que había crecido en una pequeña ciudad donde todos se conocían y que cuando conoció a su esposo muchos años atrás, sentía que el futuro estaba lleno de posibilidades. Recordó cómo se conocieron en una fiesta sencilla con amigos y cómo comenzaron a hablar durante horas, como si se conocieran desde siempre. Daniel podía notar que esos recuerdos eran importantes para ella. Sus ojos brillaban ligeramente cuando hablaba de esos momentos. Continuaron caminando hasta llegar cerca de un pequeño lago en el centro del parque. El agua estaba tranquila y reflejaba el cielo azul. Margaret se detuvo un momento y miró el lago en silencio, como si estuviera ordenando sus pensamientos antes de continuar. Daniel no dijo nada, simplemente esperó. Después de unos segundos, Margaret respiró profundamente y habló con una voz suave. Dijo que con el paso del tiempo las personas cambian sin darse cuenta. Las responsabilidades llegan, el trabajo ocupa la mayor parte del día y las pequeñas conversaciones empiezan a desaparecer. Explicó que no estaba hablando de algo triste exactamente, sino de algo que muchas familias experimentan sin notarlo. Daniel entendía a lo que se refería. Él también había sentido que los días se movían demasiado rápido últimamente. Margaret continuó diciendo que cuando comenzó a quedarse en la casa de Daniel y Emily, observó muchas cosas pequeñas. Vio cómo Daniel siempre se aseguraba de que Emily tuviera café por la mañana, cómo le preguntaba por su día cuando regresaba del trabajo y cómo trataba de ayudar con las tareas de la casa. Esos detalles le recordaron mucho a su propia vida cuando era joven. Margaret sonrió ligeramente mientras decía que esos gestos simples son los que realmente construyen una relación fuerte. Daniel se sintió un poco avergonzado al escuchar eso, pero también agradecido. Nunca pensó que alguien estuviera observando esos pequeños hábitos diarios. Después de caminar un poco más, encontraron una banca cerca del lago y decidieron sentarse. El lugar era silencioso y solo se escuchaban los sonidos lejanos de los pájaros y el movimiento suave del agua. Margaret sostuvo sus manos sobre su bolso y habló con más sinceridad. Dijo que en los últimos meses había estado pensando mucho sobre su vida. La remodelación de su casa la obligó a salir de su rutina, y ese cambio inesperado le dio tiempo para reflexionar. A veces, explicó, cuando una persona se detiene por un momento, comienza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Daniel escuchaba sin interrumpir. Margaret dijo que durante muchos años había estado tan ocupada con su trabajo y con criar a Emily que rara vez pensaba en sí misma. No se quejaba de eso, porque amaba a su familia,
Pero ahora que tenía más tiempo para pensar, se daba cuenta de cuánto valor tenían las conversaciones simples y sinceras. Por eso había hecho aquella petición esa mañana. No quería causar incomodidad ni problemas. Solo quería hablar con alguien que pudiera escuchar sin juzgar. Daniel comprendió entonces que aquella caminata tenía un significado mucho más profundo de lo que imaginó. Margaret no buscaba consejos ni soluciones. Solo necesitaba compartir pensamientos que había guardado durante mucho tiempo. Después de un pequeño silencio, Margaret miró a Daniel con una expresión amable y dijo algo que lo sorprendió. Le explicó que Emily a menudo hablaba de él con cariño. Siempre decía que Daniel era una persona paciente, alguien que intentaba entender antes de reaccionar. Margaret confesó que esas palabras despertaron su curiosidad. Quería conocer mejor a la persona que hacía feliz a su hija. Daniel sintió una mezcla de orgullo y responsabilidad al escuchar eso. Margaret continuó diciendo que, al observar la relación de Daniel y Emily, recordó lo importante que es cuidar las conexiones emocionales. El amor no desaparece de repente, explicó. A veces simplemente se queda dormido bajo la rutina diaria. Daniel pensó en esas palabras durante unos segundos. Miró el lago y recordó los primeros años de su relación con Emily, cuando salían a caminar por parques similares y hablaban durante horas sobre sus sueños y planes. Con el tiempo, ambos habían seguido amándose, pero las conversaciones largas se volvieron menos frecuentes. Margaret se levantó de la banca y comenzó a caminar otra vez, y Daniel la acompañó. Ahora el parque estaba un poco más lleno, pero ellos seguían caminando con calma. Margaret dijo que no quería interferir en la vida de Daniel y Emily. Solo esperaba que ambos recordaran la importancia de los pequeños momentos juntos. Daniel sintió que esas palabras eran más que una simple reflexión. Eran una especie de recordatorio suave sobre lo que realmente importa en una relación. Mientras regresaban lentamente hacia la salida del parque, Daniel se dio cuenta de que aquella caminata inesperada le había dado mucho en qué pensar. Había comenzado como una petición extraña, pero ahora parecía una conversación que necesitaba escuchar. Y mientras el sol subía cada vez más alto en el cielo, Daniel tenía la sensación de que ese día todavía guardaba más momentos importantes por delante.